Después del comunicado del FOMC y las declaraciones de Powell, todos los índices mundiales sintieron un desahogo e iniciaron un movimiento alcista que aún dura a día de hoy. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que dijo ayer Jerome Powell, si es posible o no aún una recesión durante este año o el siguiente, la importancia de los 2 días que restan aún de esta misma semana y cuáles son los niveles que espero para Bitcoin en el corto plazo. Bueno, vamos a empezar primero destacando la importancia de los 2 días que restan de semana. Evidentemente, en criptomonedas, por ejemplo, que no cerramos los fines de semana, vamos a alargar 2 días más la semana, pero a efectos de calendario económico y de cierre de mercados en bolsas tradicionales, en divisas, en materias primas y demás, es importante que entendamos que aún quedan 2 días realmente determinantes, ¿no? Entonces, hoy comentaremos lo de hoy y mañana comentaremos lo de mañana, como siempre. Fijaros cómo el día de hoy va a tener varias noticias muy importantes relacionadas entre sí. Ahora lo veréis. Lo primero es que tendremos nuevos tipos de interés, tanto en Inglaterra como en Europa. 2 regiones realmente importantes, 2 regiones que tienen peso en la economía mundial y que si bien ayer pudimos ver la influencia en el mercado de Estados Unidos, hoy veremos la influencia en el mercado de Inglaterra y de Europa. Se esperan 50 puntos básicos en ambas regiones, en el caso de Inglaterra de 3,5% a 4% y en el caso de Europa de 2% a 2,5%. Evidentemente, ambas subidas de tipos de interés tendrán sus respectivas ruedas de prensa, con lo cual tendremos una comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra y una comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Además de todo esto, tendremos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dato que anticipa lo que veremos mañana, que es la tasa de desempleo. Recordad que justamente ayer tuvimos la tasa del empleo no agrícola, ¿ok? Entonces, son 3 noticias que están muy relacionadas entre sí y que afectan directamente a la situación económica, o mejor dicho, a lo que la Fed considera que es la salud económica del país. Y más ahora que está la situación del mercado laboral en Estados Unidos tan en entredicho, ¿no? Para finalizar el día, como he dicho, tendremos estas ruedas de prensa, pero es que además esto no es lo único, ya que el día no finalizará con el calendario económico, sino que finalizará con presentaciones de resultados. Fijaros que Apple, Google y Amazon presentan hoy resultados. Van a presentar los resultados después del cierre de los mercados, como hizo ayer Meta, Facebook. Lo veremos luego qué es lo que pasó con Meta, porque está subiendo un 15-20% y si es buen momento para entrar en Meta o no. Luego lo veremos, ¿no? Pero hoy no podemos negar que estas 3 presentaciones de resultados, Apple, Google y Amazon, van a ser muy determinantes. Además, pues de Merck & Company, Bristol Myers, Qualcomm, Starbucks, en fin, muchas empresas muy importantes que hoy presentan resultados. Mañana, el día en cuanto a presentación de resultados no será tan importante, sí que mantendremos un poquito el nivel en cuanto a calendario económico. Pero bueno, ya lo veremos. Antes de pasar a Meta, antes de pasar a todo lo que os quiero comentar de Bitcoin, niveles objetivo y demás, vamos a ver qué es lo que pasó ayer. Al final, si bien iniciamos subidas importantes en Bitcoin hace más o menos un mes debido a las no declaraciones de Jerome Powell, hizo una rueda de prensa, hizo una declaración sobre lo que esperaba de la economía, y como no aportó datos que fueran negativos, el mercado lo interpretó como positivo y el mercado inició ese movimiento alcista que ya hemos comentado. Luego se multiplicó porque salió un IPC muy positivo, de 7,1 a 6,5%, y porque luego empezaron a presentar resultados empresas en Estados Unidos, como por ejemplo BlackRock y JP Morgan, y salieron mejores resultados de lo esperado también. Y esto, pues bueno, nos llevó a donde estamos ahora, ¿no? Entre otras cosas. Pues bueno, ayer Jerome Powell no dijo tampoco relativamente nada. Sí que es verdad que nos dio pistas sobre lo que podemos esperar en cuanto a subidas de tipos de interés de lo que resta de año, pero yo considero que el mercado subió porque pensaba que igual iba a salir Jerome Powell y nos iba a poner a todos en nuestro sitio. Iba a decir o iba a intentar calmar de alguna manera un poquito más agresiva la euforia que estamos viendo en el mercado, ¿no? El mercado está descontando escenarios, yo creo, en mi opinión, más positivos de lo que realmente tenemos, y yo pensaba, igual que yo, tantos otros analistas y economistas, que Jerome Powell, pues lo que intentaría hacer en su rueda de prensa es rebajar esa tonalidad tan eufórica. Pero realmente no hizo nada de esto. Lo primero y la típica declaración que dijo fue: este artículo me gusta porque recoge literalmente los 3 puntos que os quiero destacar. Dijo más cosas, pero bastante irrelevantes. Y los 3 primeros puntos los 3 puntos más interesantes es, primero, este de aquí, es muy temprano para declarar una victoria contra la inflación porque queremos devolverla al 2% y tenemos mucho trabajo por delante y bla, 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 bla. No es que lo quiera destacar porque sea importante, sino porque denota realmente cómo fue la tonalidad en su rueda de prensa.
este dato ya lo había comentado. Esto lo ha comentado ya 15 veces. Entonces, esto es un poco la referencia que quiero haceros a que el mercado sintió alivio en ese sentido porque vio que Jerome Powell no lo castigaba, sino que, bueno, daba algún dato interesante, pero que realmente no se ponía duro con lo que estábamos viendo. Fijaros que habló de un par de aumentos de tasas más para llegar al nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo. ¿Vale? Esto nos da datos, nos da información sobre que Jerome Powell, sobre la Fed, el FOMC, quiere subir por lo menos 2 tasas más. Creo que en marzo y en mayo tenemos las 2 siguientes reuniones, con lo cual podemos esperar 25 y 25 puntos básicos en ambos casos, por lo menos. Veremos si será necesario más, si no, si recortará este año o no. Pero importante entender que seguramente marzo y mayo, siguientes subidas de tipos de interés, vamos a tener 25 y 25 puntos básicos, aumentando 50 puntos básicos la situación actual ya de los tipos de interés en Estados Unidos. Fijaros cómo, y este párrafo más o menos os lo quiero leer. El comité anticipa que los aumentos continuos en el rango serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para llevar a la inflación al 2%. Al determinar el alcance de los aumentos futuros en el rango objetivo, es decir, al determinar hasta dónde quieren subir los tipos de interés, tendrá en cuenta varios factores. Punto número 1, el endurecimiento acumulativo de la política monetaria. Es decir, ¿en qué punto estamos ahora de subidas de tipos? Punto número 2, los retrasos con los que la política monetaria afecta a la actividad económica y a la inflación. Es decir, estamos en 5%, pero estos aumentos que hemos visto recientemente, 5,25%, no tienen un efecto inmediato, sino que tienen un efecto futuro. Entonces, tú no puedes pretender llevar los tipos al 5,5, que es hasta donde quieren llevarlo como mínimo, si suben 25 y 25 puntos básicos, y pretender que esas subidas tengan un efecto inmediato, sino que tienen que entender que va a ser más adelante. Y punto número 3, la evolución económica y financiera. Dependiendo de cómo esté el percal, pues seguiremos más o menos agresivos. Entonces, esto es básicamente lo que dijo ayer Jerome Powell. Son los tres apartados que quería destacar. Un apartado que, pues bueno, es interesante, pero no nos dice demasiada información. Un apartado que sí que nos da alguna pista y un apartado que ha repetido ya 50 veces y que creo que refleja el motivo de estas subidas que vimos durante el día de ayer. Entonces, ahora mismo está en tela de juicio, está en duda la posibilidad de que haya o no haya recesión, porque hemos visto que repentinamente ha sido todo un periodo largo, pero en Europa estamos viendo como Christine Lagarde pues, habla de una situación económica o en una situación más positiva de lo esperado. Estados Unidos ahora parece que también. Estamos viendo subidas que descuentan ese contexto y la recesión, algo que parecía inamovible, pues ahora parece que se pone en tela de juicio, ¿no? Bueno, os quiero enseñar un pequeño dato y es que entre el año 1955 y el año 2010 hemos tenido 12 ciclos alcistas. Os lo he recogido en estas dos líneas. Esto es el S&P 500, ¿no? 9 de ellos terminaron con la economía en recesión. De los 12 ciclos alcistas que hemos tenido, 9 han terminado con una economía en recesión. 3 no. Hemos visto un aterrizaje suave de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay una entre 4 probabilidades de que no haya un hundimiento, de la economía en Estados Unidos. No son datos que yo me estoy inventando, esto es coger el gráfico, coger los datos y ver lo que ha sucedido. No es cruce de medias móviles de no sé qué, no. Esto es literalmente coger, analizar e interpretar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está poniendo un poco en tela de juicio esa situación de recesión, ¿no? La fuerte caída de los precios del gas es un punto importante. La reapertura de China más rápida de lo previsto es un punto también importante. Además, el reciente descenso que estamos viendo en el IPC en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos los tipos de interés al mismo nivel que el año 2007, ¿vale? Pero todos estos puntos que os he comentado han aumentado la probabilidad de que haya un aterrizaje más suave de la economía en Estados Unidos y la economía en términos generales, pero en mi opinión es totalmente insuficiente como para pensar que eso va a formarse de tal forma. Creo firmemente que pese a la mejora en el contexto en el que nos encontramos, a finales de este año 2023, no soy economista y es una estimación, creo que vamos a tener una recesión que igual es menos agresiva o menos dura de lo esperado, una recesión que igual no genera el mismo dolor que podía pensar que generaría hace 6 meses, pero sí que creo que seguimos con esa posibilidad de recesión, ¿vale? Entonces, dejando un poco de lado
¿Qué dijo ayer la Fed? Dejando un poco de lado qué podemos esperar en este sentido, dejando un poco de lado el tema de la recesión, vamos a comentar Meta, porque ayer Meta presentó resultados y está subiendo prácticamente un 20 o un 30%. Fijaros que señaló, a ver, el tema del resultado es interesante de cara a lo que espera para el año que viene. Fijaros que el miércoles reportó ingresos trimestrales de 32.200 millones o, lo que es sinónimo, una caída del 4,5% en comparación con el año anterior y el tercer trimestre consecutivo de ventas decrecientes. Entonces, puedes decir, oye, si los resultados tampoco fueron tan buenos, ¿por qué está subiendo tanto? Bueno, básicamente porque marcó unas previsiones para el año 2023 mejores de lo esperado. Señaló que los primeros signos de mejora ya estaban aquí, estaba empezando a haber mejores situaciones, incluida una estimación reducida de los costos en el año 2023 y un pronóstico de que los ingresos del primer trimestre podían alcanzar los 28.5 mil millones. Esto superaría las ventas de la compañía en el primer trimestre del año 2021, justo cuando en ese momento Apple empezó a introducir medidas de privacidad que evidentemente fastidiaron a Meta. Lo que sale ahora, quien tenga un iPhone, permitir al app que no rastree o pedir al app que no rastree, esto ha perjudicado directamente a Meta por el tema de ingresos, publicidad, registro de datos y demás, ¿no? Entonces, parece ser que Meta empieza a dejar atrás estos problemas que le han ocasionado tantas caídas y eso genera una situación, pues bueno, una previsión mejor de lo esperado para Meta. Yo personalmente estuve comprando Facebook durante bastante tiempo, de hecho lo podéis ver en todos los vídeos que he ido subiendo recientemente de las compras mensuales que voy haciendo. Yo Facebook lo he comprado mucho, bueno, Facebook no, Meta lo he comprado mucho, básicamente porque sigo pensando que tiene una proyección realmente importante. La caída es bueno, increíble, es peor que una criptomoneda prácticamente, pero he ido haciendo compras pues mensuales, literalmente mensuales, en Meta y ahora pues bueno, el ascenso desde niveles mínimos es importante, no solo por Meta, sino también por la situación económica que está generando un impulso en todo el mundo y ahora pues veremos cómo abre hoy porque yo creo que pues bueno, estaba un 20% arriba más o menos, si subamos un 20% aproximadamente se puede plantar en 182, niveles que no tocaba desde mayo del año 2022, ¿no? Así que nada, esa es la situación con Meta, con una de las empresas más importantes del mundo. Vamos a comentar dos cosas más y es que pese a la situación buena que se espera para el año que viene, un poco relacionando con el sector del metaverso, ha perdido 13.7 mil millones en el año 2022 en ese campo, ¿vale? Reality Labs de Meta registró una pérdida operativa masiva de 4,28 mil millones solo en el cuarto trimestre, 13,7 mil millones en el año 2022. Pero si bien esto es una noticia negativa, fijaros que aquí tenemos una contraparte y es que ha obtenido una victoria judicial en sus planes de adquisición del metaverso. A ver, sabéis que Meta es una empresa que le gusta comprar. Tuvo problemas ya en el año 2020 por conducta anticompetitiva, ya que, pues bueno, adquirió WhatsApp, Instagram y eso se vio como no competencia desleal, pero sí como que estaba jugando sucio, ¿no? Entonces, fijaros cómo un juez de California denegó una orden judicial de la Comisión Federal de Comercio, o FTC, como parte de un esfuerzo para bloquear que Meta comprara una empresa de realidad virtual llamada Within. Meta sigue con esa situación. Meta lo que le gusta es, vale, tengo un competidor, te compro y actúas bajo mi paraguas, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, le intentaron bloquear esta compra, parece que se la van a liberar y parece que Meta va a poder seguir realizando este tipo de prácticas que le permiten, pues bueno, seguir prosperando en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a analizar Bitcoin. Vamos a analizar cuál es la situación actual, vamos a analizar qué es lo que podemos esperar, porque sigo pensando que los niveles están bastante claros, ¿no? Entonces, estamos viendo un patrón general de desaceleración. Esto es un patrón general de desaceleración, no únicamente porque estás viendo que el mercado ni está subiendo ni está cayendo, sino porque también si tú coges y te centras en las velas que estamos formando, fijaros, vamos a ampliar al máximo estas velas, tú te das cuenta que la mayoría de estas velas las podéis contar. Tenemos una, dos, bueno, esperad, no lo voy a contar yo, sino que me lo va a contar TradingView. Tenemos literalmente 12 velas, pues de estas 12 velas únicamente tenemos dos que son de dirección, una vela alcista y una vela bajista. Todas las demás son de desaceleración, de reversión, de freno, de incertidumbre, de falta de consenso, de falta de todo, ¿no? Entonces, esto, pues, per se, es un patrón de desaceleración. Además, cuando por fin te das cuenta que el mercado forma una gran vela alcista, una vela contundente, una vela que puede dejar atrás el patrón, una vela que puede darle continuación,
concretamente esta vela del domingo 29 de enero, lo que forma el lunes 30 de enero es una vela completamente de vuelta. Esto es una situación más negativa de lo que parece, porque al final tú, por ejemplo, cuando tienes un nivel de resistencia, imaginemos que esto es un nivel muy duro de resistencia, ¿no? Toca una vez, tal, cae, toca otra vez, tal, cae, toca, cae, y no se puede. Y tú, cuando finalmente lo rompes, el problema de la resistencia es el intentar romperla. Cuando tú ya lo has roto, tú has liberado, por así decirlo, ese bloqueo. Con lo cual, lo normal es, independientemente de si hay pullback, de si no hay pullback, de lo que sea, me da igual, no me estoy centrando en eso. Pero tú cuando rompes la resistencia y la dejas atrás, lo normal es darle continuación. En cambio, si tú la rompes, haces una ruptura de esa resistencia y lo siguiente es una vuelta para adentro, esto es un patrón realmente bajista, porque en el momento de mayor debilidad de esa resistencia, cuando ya la has dejado atrás, cuando parece que los alcistas ganan la partida y te das la vuelta, esto lo que a ti te indica es que no, que siguen teniendo los bajistas el control de esta situación, ¿no? Entonces, en este punto es más o menos lo mismo, sin tener en cuenta una gran resistencia, en un plazo de tiempo mucho más inferior, pero si a ti te está costando tanto continuar, cuando ya continúas, si no das movimiento progresivo de esa especie de continuación y en cambio te das la vuelta completamente, esto es una situación de bastante debilidad, ¿no? Entonces, si bajamos de temporalidad, y ahora profundizaremos un poquito más en esto, pero primero os quiero destacar otras fases. Seguimos ahora mismo rechazando el canal. Esto es un canal ascendente, es una figura técnicamente de reversión, y seguimos rechazándolo. Fijaros que pese a romperlo, ya hablamos de que la falta de volatilidad por las noticias que íbamos a tener podía efectuar o podía impedir esa continuación bajista, así ha sido, pero ¿qué estamos haciendo? Rechazar esta parte del canal. Sí que es cierto que si nos quedamos así, te puede engañar. Te puede engañar, vamos a decirlo todo, porque tú ves una high test en nivel de resistencia, que es este canal, y dices, vale, es un patrón de reversión. Pero punto número 1, la continuación es inexistente. Fijaros la vela de la siguiente, la vela de 4 horas de la siguiente vela después de la reversión no es de continuación. Punto número 2, fijaros en el volumen. Volumen realmente bajo. Punto número 3, si cogemos el gráfico de una hora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo la fuerza o el volumen ascendente de todo este movimiento es mayor que el volumen descendente de todo este movimiento. Además, las velas son completamente diferentes. Fijaros cómo estas velas son muy alcistas en su mayoría y que el rechazo forma velas de mucha falta de fuerza. Igualmente, pese a que no sea un rechazo con todas las de la ley, hablando así para que lo entendamos, te denota falta de fuerza, falta de contundencia, falta de dirección en ese sentido. Además, tenemos otros elementos. Por ejemplo, si cogemos el perfil de volumen de rango fijo, lo tenemos por aquí, le metemos así, como podéis comprobar, no tenemos ningún elemento de mucho volumen en estos niveles que nos pueda impedir. Normalmente, por ejemplo, los niveles de soporte se forman porque hay mucha zona o mucho interés comprador. Mirad cuánto volumen, mirad cuánto volumen, mirad cuánto volumen, y se rechaza, y se rechaza, y se rechaza, porque hay mucha participación que aprieta para arriba. Pero fijaros cómo aquí tenemos un toque, aquí tenemos un toque, aquí tenemos un toque, triple techo, en una zona donde no hay prácticamente volumen. El volumen se concentra en todo este rango de aquí, y en especial en esta zona de soporte. Entonces, ¿por qué después de formar este movimiento impulsivo, por qué después de unas noticias positivas, por qué después de un impedimento para caer, por qué si es que no tenemos demasiado volumen, el precio no es capaz de dar esa continuación? Ahora os voy a explicar de cuáles son los niveles que yo espero, pero anteriormente a ello me gustaría, y me he tomado la libertad de destacaros diferentes movimientos muy similares a lo que estamos viendo. Estamos viendo una desaceleración, que es un movimiento de freno, de falta de dirección, ¿no? Pues vamos a repasar algunas desaceleraciones muy recientes y vemos qué es lo que ha terminado sucediendo con ellas. Fijaros, aquí, abril del año 2021, desaceleración clara, falta de dirección, el precio termina rompiendo para abajo. Aquí, seguimos, diciembre del año 2021, caemos fuertes, empezamos a desacelerar el nivel de soporte y el precio se va para arriba. Reversión. Aquí, mayo del año 2022, caemos fuertes, desaceleración clara y el precio se va para arriba. Seguimos. Septiembre del año 2022, caemos fuertes, el precio empieza a desacelerar y se va para arriba. ¿Qué estamos haciendo ahora? Subimos fuertes, el precio empieza a desacelerar y lo normal es que se vaya para abajo.
Irse para abajo, y ahora hablaremos de ello, fijaros, en todos estos movimientos, o en prácticamente todos, desacelera para arriba y continúa. Desacelera para arriba y continúa. Desacelera para arriba y en este caso, cuando intenta continuar, aquí salen noticias y el precio tal, pero acaba continuando. En este caso, la desaceleración formaba parte de un movimiento correctivo. Era cae, desaceleración y para abajo. Pero porque estábamos desacelerando en forma de movimiento correctivo, ¿no? Esto era la corrección y la tendencia iba hacia una dirección. Quiero decir, esto es un movimiento impulsivo, una desaceleración que puede, sin ningún problema, terminar formando un movimiento para abajo. Y ahí es donde entran los niveles que creo que vamos a alcanzar. Creo firmemente, además, que vamos a llegar a los 23.300, 22.500 en el muy corto plazo, que representan, punto número 1, este nivel de aquí, el mínimo. Bueno, el mínimo no, la parte de anterior resistencia de este patrón de canal, fijaros, de esta especie de rango dentro del canal, pues este punto de aquí, creo que el precio puede dar este pequeño movimiento. O punto número 2, la parte de soporte de todo este rango, los 22.500, ¿vale? Al final, este tipo de patrones son movimientos difíciles de entender, son movimientos difíciles de prever, porque las características y condiciones que los engloban hacen que no sean fáciles. ¿Vale? Un canal, un movimiento de este tipo, de desaceleración, puede alargarse en el tiempo. Ya hemos hablado muchas veces, un hombro, cabeza, hombro no se alarga en el tiempo, porque es esto, es un hombro, cabeza, hombro, y ya está. Y a la que tú ves que el mercado o que el patrón se empieza a ir para arriba, ya sabes que no es un hombro, cabeza, hombro. En cambio, este patrón de desaceleración puede seguir desacelerando más tiempo, pero eso no limita la naturaleza del movimiento. Es más, como más tiempo esté desacelerando hacia arriba, más agresiva será posteriormente la caída, más clara será esa ruptura. Claro, entonces diríamos, ¿cualquier movimiento de subida significa que seguimos en ese patrón? No, evidentemente. Podemos sentar unas bases, podemos entender, y si cogemos la parte superior del canal, podemos darnos cuenta que la ruptura y la participación del precio por encima de este canal anula ya ese movimiento de desaceleración. Además de empezar a ver velas con una naturaleza opuesta a lo que estamos viendo ahora. Ahora que estamos viendo desaceleración, mucha sombra, poca dirección, dojis, high test, low test, tal. Bueno, velas que no marcan una dirección. Pues, punto número 1, ver velas de naturaleza opuesta, con dirección. Y punto número 2, romper por encima de esta diagonal. Son las bases que nos marca el dejar atrás este patrón que estamos viendo de desaceleración. Sinceramente, tengo que ponerme serio aquí, y no es algo que hablo serio, pero tampoco es algo que me guste ser duro, ¿no? Pero si tú no eres capaz de ver aquí un patrón de desaceleración, si tú no eres capaz de darte cuenta que esto es un movimiento que está destinado a formar una pequeña caída como mínimo, tienes un problema. Y no es un problema visual, es un problema de sesgo, es un problema de poner por delante lo que tú quieres que pase a lo que realmente es probable que pase. Es un problema grave y que te va a llevar al fracaso, te lo digo así de claro. En otros ámbitos de la vida, seguro, pero es que en el trading más. Si tú analizas según lo que tú quieres que pase, vas a acabar mal. Y estamos hablando de probabilidades. ¿Esto qué implica? Que hablar de probabilidades te puede poner una tesitura que te pondrá muchas veces, sobre todo si haces carrera, como yo, en este mundo, donde todo será claro, todo será direccional hacia una probabilidad bajista o alcista y luego pase lo contrario. Y el trading es difícil por eso, porque A más B no es siempre C. 1 más 2 no es siempre 3. ¿Entendéis? Es mucho más complejo que eso. Y si todo fuera tan mecánico, todo el mundo se dedicaría a esto. ¿Por qué el 95% de personas pierden dinero? Porque en muchos ámbitos, primero, no son capaces de imponer la objetividad en sus análisis. Y segundo, no son capaces de entender que pese a que un patrón te marque una probabilidad, no te marca una certeza. Entonces, si tú aquí no te das cuenta que la probabilidad es de esto, tienes un problema grave de entendimiento. No sé si es técnico, no sé si es de sesgos, no sé si es de preferencias emocionales, no tengo ni idea de lo que es, pero es un problema grave. ¿Vale? Entonces, en esta tesitura tenemos que entender que lo más probable en esto que estamos viendo es que demos un movimiento bajista. Y dentro de ese movimiento bajista analizaremos las condiciones de este movimiento, igual que analizamos las condiciones de este movimiento, y determinaremos si este movimiento es susceptible de formar un mínimo creciente e iniciar un cambio de tendencia, dejando atrás la tendencia bajista. O, si por el contrario, el peso contextual, el peso económico, el peso técnico no le permite y busca un movimiento diferente. Que un movimiento diferente no implica irnos a los 10.000. No lo implica.
esto puede formar parte de un gran rango, un gran movimiento de acumulación previo a un siguiente mercado alcista, ¿lo entendéis? O sea, no es polos opuestos, o A o B, o blanco o negro, o del Barça o del Madrid, no, o de izquierda o derechas, no, olvídate. Hay matices, hay muchos grises, por eso el trading es tan complicado, la inversión. ¿Entendéis? Entonces, independientemente de lo que pase, porque yo al final lo que no quiero es que me copiéis un análisis o un trade o una predicción, yo eso no es lo que busco. Yo lo que busco es impactar, yo lo que busco es que entiendas por qué lo más probable dentro de esto es una caída. Y te pongo las bases encima de la mesa, el conocimiento, para que tú por tu cuenta lo puedas hacer, porque yo aquí me queda un año. Porque lo que quiero es crecer y levantaros y ayudaros y mejorar ciertos negocios que tengo, pero luego me iré, porque YouTube no soy youtuber. Entonces, habrá un momento en el que Alex no estará y en el que Alex no os va a comentar por qué esto es lo más probable que pase. Y si tú has adquirido esos conocimientos, podrás hacerlo por tu cuenta. Que luego pasa esto, es que me da igual. Porque la probabilidad es clara, pero si tú no eres capaz de ver esa probabilidad, es donde tienes el problema y es donde en el largo plazo, perdona que te diga, no vas a ser rentable, ¿vale? Así que nada, voy a dejar esto por aquí. Bueno, quería un poco sentar las bases primero de lo que pasó ayer, segundo de los niveles que espero, tercero de la probabilidad y cuarto, pues bueno, esta reflexión un poco así espontánea que me ha salido, pero es importante que la entiendas, ¿no? Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.